Buenas noches, qué bueno nuevamente poder encontrarnos en esta nueva semana y avanzar en nuestro estudio del Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Y hoy día vamos a ver el versículo 26 en adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, los versículos 26 en adelante. Recuerden que estamos hablando de las cosas que Jesús enseña en base a la diferencia en que Él establece entre el necio y el sabio. Habíamos dicho que humanamente los seres humanos hacemos diferencia entre gente de éxito, gente fracasada, gente intelectual y gente sin preparación, gente exitosa, fracasados, gente con dinero y sin dinero, rico, pobre. Es las formas como los humanos establecemos a las personas y las definimos dentro de ciertas áreas, pero Jesús establece el sabio y el necio, y es un muy buen criterio para definir en qué manera estamos viviendo. Habíamos hablado ya del hombre sabio y ahora nos toca hablar del hombre necio. Entonces comienza Jesús diciendo: pero cualquiera que me oye estas palabras y no hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mire, repite el mismo principio, el que oye. El sabio dice: oye y hace, sabio, y construye sobre la roca. El necio oye, no hace y construye sobre la arena. Así que el oír es común a los dos grupos, tanto a los sabios como a los necios. Está el oír. Y ahí está el conflicto. Porque la gente no tiene mucho problema en escuchar. Muchos en este momento estarán escuchando o viendo este video. Y mucha gente se junta en las redes sociales y escucha mensajes, sermones, enseñanzas y oyen. Y los domingos por estudios, Zoom y de otras formas se reúnen para escuchar. Escuchar no es el problema. Entonces hay mucha gente escuchando, oyendo. Pero Jesús entonces pone la diferencia. El sabio oye, el necio oye. El sabio hace, el necio no hace. Y lo pone bien claro. Dice: el que escuchara estas palabras y no las hace, lo compararé con un hombre necio, insensato, que en su insensatez y en su necedad construye sobre la arena y no sobre la roca. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces también en la construcción? El que sabe de construcción y no necesita ser muy inteligente o conocedor para ver la diferencia entre construir sobre roca, firme, inconmovible, estable, y construir sobre la arena. La arena, mire, es la misma roca deshecha, que con el transcurso de los años se ha convertido en arena. Pero ¿qué es la diferencia? Usted en la roca pisa y camina y se asienta y sube. En la arena pisa y se hunde. Así que las huellas de lo que pasa en la arena son fáciles de detectar. ¿Por qué? Porque deja la huella de la persona que pasa. Se hunde. No hay cómo construir en arena. Eso no va a tener cimientos, no va a tener firmeza. Y Jesús lo pone bien claro. Dice: le compararé con un hombre sensato que edifica su casa sobre la arena. Mire, ¿qué importancia tiene tu casa? Es decir, tu vida. Vas a edificar. Si tienes que edificar sobre roca o sobre arena y es algo importante, vas a ponerle interés en que las bases sean firmes. Entonces deberíamos ser sabios para pensar en los años que vamos a dedicar de vida a construir, a edificarnos, a madurar, a crecer, para no desperdiciarlos construyendo sobre bases de arena. ¿Cuáles son las bases de arena? Si la base de roca es Jesucristo, los principios, las enseñanzas de Dios, de la palabra del Señor en la Biblia, entonces la arena son aquellos principios y bases que nos da la sociedad, que nos da el mundo, que nos da la gente. La moral de la sociedad, que no tiene ningún principio, ninguna base, cambia cada vez que la gente se le ocurre algo nuevo. De repente surge la ideología de género y comienzan los cambios, ¿no? Y la gente se mueve. En estos días se está celebrando el Día del Orgullo Gay.
¿Qué pasa? La gente cambió de pensar y entonces la moral establecida cambió y ahora la gente lo ve de otra forma. Y así son los principios humanos. Algunas personas tienen, al parecer, más derechos que otras. No, pero no es así. Pues así es como la sociedad lo refleja. Y entonces ciertas personas, ciertos grupos étnicos tienen que luchar por los valores que supuestamente son para todos y los derechos que son para todos. Pero entonces, si todos los tenemos igual, ¿por qué algunos tienen que luchar por ellos? Los inmigrantes, la gente de color, la gente negra, los asiáticos. Entonces, ¿de qué principios estamos hablando? Esto es la arena sobre la cual la gente muchas veces edifica su vida, sobre principios que no son firmes. Por eso hay la corrupción en los gobiernos, en la gente, a todo nivel, en los negocios. ¿Por qué? Porque son cosas construidas sobre arena, que dependiendo de la economía, dependiendo de quién esté en el gobierno, cambian y se manejan de manera distinta. Mientras que el pueblo de Dios, basados en Jesucristo, sostenemos los mismos principios porque no han cambiado desde que el Señor los estableció. Por eso Jesucristo dice, sobre esa base debes construir y edificar tu vida. Porque entonces a tu vida y a quienes viven contigo, a tu familia, les estarás dando ejemplo de principios firmes, de valores, de moral, de ética, que son tan necesarios en nuestros días y que solamente pueden estar fundamentados en Jesucristo y en la palabra de Dios. No en la religión, sino en la verdad. Tenemos que vivir bajo esos principios. Y claro, en este tiempo se convierte en una lucha de edificar tu vida entre la roca y la arena, porque toda la gente te dice, pero es que la arena está bien. Mira, aquí se acomoda. No, pero es más fácil. Solo te adaptas. No. Jesús te dice, sobre la roca, firme, establece principios. Y mire lo que dice después. Y descendió lluvia, en Mateo 7:27. Y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Lo mismo que fue en contra de la casa edificada por el sabio, lo mismo le pasó al necio. No cambió. Lluvia, ríos y vientos. Y golpearon con el mismo ímpetu que golpearon la casa del sabio que estaba sobre la roca. La diferencia es que la una resistió y la del necio en la arena cayó, dice, y añade, y fue grande su ruina. ¿Por qué llegar a un punto en que tu vida llega a la ruina? A lo peor, a caer tan hondo. ¿Por qué esperar ahí para decir, Señor, entonces, y todos los años perdidos? Porque no fuimos sabios, escuchamos el consejo, aprendimos, íbamos a la iglesia, leíamos la Biblia, escuchábamos de otros, pero no fuimos sabios para actuar sobre todo aquello que oímos y aprendimos. Y seguimos tomando decisiones necias por acomodarnos con el mundo, con lo que nos rodea, por quedar bien con la gente, por encajar en la sociedad, para que nos reciban en el grupo de amigos, porque no queríamos marcar y sentirnos diferentes. Pero Jesucristo nos mandó y nos puso en esta tierra, en el lugar donde tú estás y yo estoy, para ser diferentes, para marcar algo distinto, para hacer luz, para brillar, para no ser como los demás, para ser ejemplo, para que los demás quisieran decir, bueno, ¿y tú? Es que yo sigo a Cristo, por eso soy diferente. Por eso los principios que manejo, mi manera de vivir, de hablar, de ser, es distinta. Un verdadero hijo de Dios, aunque esté rodeado de gente que es mal hablada, sigue siendo correcto en su hablar y no dice groserías. ¿Por qué? Porque esa es su manera de ser, porque sus principios y valores están basados y sostenidos en Jesucristo. No es que todos dicen,
¿Cuántos jóvenes en la universidad? Sus amistades son mal hablados, dicen malas palabras por cualquier cosa. ¿Qué es la diferencia? Que tú no lo haces. ¿Por qué? Porque tú eres distinto. Porque tus principios y tus valores te hacen ser diferente. No tienes que imitarlos, no tienes que ser como ellos. Porque si no será grande tu ruina. Así que, ¿en manos de quién está el que tu casa, tu vida, esté edificada firme y no caiga, o que caiga y fracase? Está en tus manos. Y nosotros como padres, está en las nuestras el inculcar y enseñar a nuestros hijos esos valores, que los harán poder sostenerse sólidos y firmes en el mundo en el que estamos. Y no estar pensando, ¿será? ¿Y si actúo así? No, esto es lo real, esto es lo verdadero. Así es como debo vivir mi vida. Y me gusta lo que dice después, dice el versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de sus enseñanzas, de las cosas que él le ponía como establecidas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí pon atención en esto. ¿De quién estás recibiendo enseñanza? ¿De quién escuchas? Saben, en estos años de pastorado, vamos para 32 con mi esposa, hemos conocido tanta gente en las iglesias que conversando, ¿verdad? A veces dice, hermano, es que fui la otra vez y una señora que lee las cartas me dijo esto. ¿Qué? ¿Estás asistiendo a iglesia? ¿Eres miembro de esta congregación? Y averiguas por las cartas. Otras personas que, no, es que mi horóscopo. ¿Tu horóscopo? ¿Qué signo eres? ¿De verdad estás hablando de eso? ¿Te preocupas de lo que dice el horóscopo, de lo que dicen las cartas, de la gente que lee el futuro? Y hay gente tan confundida que anda visitando iglesias y cosas y pensando, es que visité una iglesia acá, pero ellos enseñan otra cosa. ¿Por qué andas así? Y ahora ese mismo peligro lo tienes ahora. Porque en internet ahora hay todo el mundo. Otro día veía una persona que me daba like y comenzó a escribir. Cuando entré a ver quién era, eran testigos de Jehová. Y yo, ¿qué pasó? Muy de acuerdo con lo que yo estaba diciendo. Y bendiciones y le felicito. Oh, qué bien. ¿Quién es? Pero tú estás en otra cosa. Mientras escuche la palabra. ¿Qué es la diferencia? La gente se admiraba porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. ¿Qué le daba la autoridad a Jesús? Su vida. Porque él hacía lo que enseñaba. Y eso marcaba la diferencia. Por eso él tenía la autoridad para enseñarlo, porque lo cumplía. Todas las cosas que él dice, es que mi padre me enseñó esto y lo que mi padre me ha enseñado yo le enseño a ustedes. ¿Qué cosas? Todo aquello que encontramos en la palabra de Dios y que a través de Jesucristo el Señor nos transmitió a nosotros. Jesús dice que lo aprendió en obediencia. Él tuvo que ser obediente. Y como dice la palabra, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo obediente. Él hizo. Actuó conforme a todo aquello que el Padre le daba para enseñar. Él vivía lo que enseñaba. No era teoría. Y aquí está la diferencia, ¿verdad? Vimos unos videos antes desde el versículo 15 del capítulo 7 de Mateo. Por sus frutos los conoceréis. El fruto de la vida de Jesús era conocido. Por lo tanto, cuando Jesús enseñaba y el fruto de su vida era visible para todos, porque como lo diríamos en nuestros días, Jesús era una figura pública.
La gente lo seguía y lo reconocía donde quiera que él esté. Entonces lo que Jesús hacía rápidamente se divulgaba por todas partes. Oh, mira que Jesús está acá, que visitó esa aldea, que hizo milagros aquí. Era una figura pública. Todo el mundo hablaba de él. Pero una figura pública que las cosas que enseñaba y decía, las vivía, las ponía en práctica. Y eso le daba la autoridad para hablar. Así que yo te llevo a reflexionar en esta tarde, noche. ¿Cómo estás edificando tu vida? ¿Cómo estás construyendo tu vida? ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años has estado edificando? ¿Y bajo qué principios lo has hecho? Y sobre todo, ¿bajo qué cimiento? ¿Lo has hecho sobre la roca o lo has hecho sobre la arena? ¿Por qué te digo esto? Porque yo no quiero que llegues y tu vida termine en ruina después de tantos años. Y obviamente en la voluntad de Dios no está tu ruina. Está el que hagas las cosas bien, el que crezcas y te simientes, tanto tú como tu familia, tu hogar, y seas de inspiración y enseñes y transmitas lo que aprendes con autoridad. El transmitir y enseñar fue dado a todos. Recuerde que Jesús, la orden que dio antes de partir fue: id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles ¿qué? Lo mismo que Él nos había enseñado. Los principios no han cambiado, los valores no han cambiado, la verdad de la palabra sigue igual. Y nuestra función es enseñarlo para que otros también construyan sus vidas y edifiquen sus vidas sobre la roca que es Cristo, para que no fracasen, para que no les vaya mal en los negocios, para que sus hogares no sean un fracaso, para que sus hijos se edifiquen y crezcan bien, y para que esos hijos se casen y formen hogares firmes, seguros, estables, para que no seamos un número más en las estadísticas de divorcios, de separaciones, de drogas, de alcohol, de abortos. Algo tiene que marcar la diferencia. Cada uno de nosotros, en la manera como edificamos nuestras vidas, marcaremos la diferencia no solo para nosotros, sino para aquellos que vienen detrás de nosotros y para quienes debemos ser un ejemplo, aquellos que son también nuestros discípulos. Pongamos atención. Permítame orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Oh, gracias Jesús por los principios que tú nos enseñas. Señor, y ayúdanos a tener cuidado, porque hay tanta gente hablando que escuchar, puede uno escuchar en cualquier parte. Y si no te conocemos, y si no conocemos tu palabra y no oímos tu voz, Señor, tanta enseñanza puede llegar a confundir. Ayúdanos a ser sabios, para escuchar tu voz, para oír tu palabra, para saber filtrar, Señor, aquello que viene de ti, para reconocer, Señor, la autoridad cuando viene de ti en tu palabra. Que podamos entonces construir nuestras vidas sobre los verdaderos valores, principios, que son inconmovibles, que son las rocas, Señor, sobre la cual queremos edificar nuestras vidas. Señor, no queremos construir sobre arena, no queremos fracasar, no queremos llegar y encontrarnos con la ruina al final de nuestros días. Y queremos ser de inspiración para formar a otros, enseñar a otros aquello que tú con paciencia y con amor nos has transmitido, nos has enseñado. Espíritu Santo, danos la fortaleza para vivir y poner en práctica todo lo que aprendemos. Señor, yo bendigo a cada hijo o hija tuya que está mirando ahora. Y que esta palabra, Señor, no solamente quede en sus oídos, solamente sea información o conocimiento, sino que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros y podamos llevarla a la práctica y ser ejemplo e inspiración para otros. Estamos en tus manos y agradecidos, Señor. Gracias por ser nuestro Padre y nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, de aquí recuerde, cada día estaremos
pasadas las 6 de la tarde estaremos teniendo nuestras reflexiones. Continuamos todavía en el libro de Mateo. Ya nos toca desde mañana el capítulo 8. Así que alístese. Mañana estaremos entrando al capítulo 8 de Mateo. Léalo antes. Y si tiene un comentario que hacer mientras estamos haciendo la reflexión, nos puedes escribir. Gracias por habernos acompañado en este tiempo. Les mando un saludo fuerte y un abrazo de parte de mi esposa Teresita. Desde su servidor, el pastor Jonathan Prado, desde la ciudad de Corona, en California. No te olvides, suscríbete en nuestro canal de YouTube y así apoyas este ministerio para poder extender la palabra del Señor. Así que les agradecemos, estamos por llegar a 600 suscritos en el canal. Queremos llegar a 1000. Así que si tú tienes amistades, a quienes quieres compartirles estos videos, ve al canal, revisa las enseñanzas que hay ahí y compárteles con otros. Tenemos enseñanza para matrimonios, también tenemos algo de alabanza y adoración. Así que estamos listos para servirles. Hay más de 340 videos ahí que pueden bendecir tu vida y la de otros. Así que es gratis. Suscríbete en nuestro canal y en nuestra fanpage también. En Facebook es @jonathan.prado.oficial. Así nos encuentras en Facebook, en la fanpage. @jonathan.prado.oficial. Así que también si quieres acompañarnos ahí y darnos un like ahí, esto nos ayuda para poder avanzar en este ministerio. Nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde, que el Señor, hora de California, que el Señor los bendiga y un gusto poder saludar a Martita, Singrid, Delia. Gracias por acompañarnos en cada ocasión y hasta el día de mañana. Bendiciones.